charlas en Coweek, ¿vale? Tenemos nuestro compañero de Solar Components, que no os comento ni su nombre, el que se presente, ¿vale? Así que nada, ¿quién es? Bueno, pues yo soy el CEO de Solar Components, soy David Serra, y bueno, estamos constantemente haciendo colaboraciones con Coweek y en este caso hemos venido pues para ver un poco cómo son ellos realmente. Sí, hoy para que tengáis una idea, sobre todo queremos aportar mucho valor en todo lo que es instalación fotovoltaica, autoconsumo, excedente, etc. Entonces va a ser una sesión muy entretenida y si quieres empezamos por lo más básico, ¿no? Sí. ¿Qué es una instalación de autoconsumo? Pues a ver, una instalación de autoconsumo parte de la base de que, bueno, como bien dice el nombre, autoconsumes tu propia energía, ¿vale? Y bueno, lo principal es abastecer los consumos que puedes llegar a tener en tu propia vivienda. Y en este caso ya el plus que tiene es que esa energía que podemos llegar a generar a lo largo del día, que a lo mejor no podemos llegar a autoconsumir, la podemos vender a un precio, en este caso a la propia red. Vale, ¿cómo funciona lo más simple? ¿Qué debería de saber un cliente para poder valorar A ver, lo principal y el propósito es dejar esa factura cero y al final lo que realmente se puede llegar a conseguir el cero en cuanto a factura, ¿vale? Pero lo principal para que tenga a valorar es partiendo de la base de que cualquier persona que pueda llegar a tener un tejado, es decir, pues sea autoconsumidor, es decir... Vale. Y aquí, para que la gente tenga un poco, más o menos, a partir de qué precio, de qué factura mensual empieza a ser rentable. A ver, desde el minuto, bueno, desde el primer euro, pero no por nada, sino porque ahora mismo con el tema de deducciones y subvenciones que por ejemplo tenemos en Generalitat Valenciana, bueno, de Generalitat Valenciana dice a lo largo de todo el territorio español, ¿vale? Podemos llegar a tener el 100% de esa instalación gratis, es decir, que aunque pagues un euro de luz, ya estás amortizando tu dinero. Eso si quieres después entraremos en detalle en el tema de subvenciones, pero volviendo un poco a los requisitos mínimos, entiendo que es tener una conexión a la red, es decir, exacto, una factura de cualquiera de las compañías, nos da igual que sea Endesa, Iberdrola, correcto, la que sea. Y a partir de ahí el objetivo es tener un ahorro X, normalmente será entre un 40, 50, 60 de la factura, pero con el objetivo de llegar a 0 euros. Efectivo. Que eso es lo que se está vendiendo a nivel de autoconsumo, pero ahí yo sí que te quiero pegar un poco de caña. ¿Hasta qué punto? Porque yo todavía no lo he visto. Es decir, que todo el año un cliente con autoconsumo, con una instalación óptima de lo que necesita, tenga cero en todas las facturas, todavía no lo he conocido. Es decir, explicarnos un poco porque ahí hay mucha trampa y mucho vendehumos de sí, va a ser todo el año a cero, pero la realidad no es así. De momento todavía. A ver, aquí viene un poco el saber hacer bien las cosas, es decir, el coger una empresa competente que llegue a analizar realmente bien esa factura y que de verdad te asesore energéticamente, porque al final, aquí estoy metiendo un zasca a las grandes, ¿vale? Pero al final a ellas no les interesa dejarte ese cero en la factura, ¿vale? Entonces, al final son empresas instaladoras las que te van a realmente asesorar y decir qué es lo óptimo para ti, ¿vale? Evidentemente, en meses como por ejemplo podemos tener diciembre, enero, noviembre, es decir, son meses que es muy complicado que la producción de esas placas llegue a estar igualado, por decirlo de alguna manera, a ese consumo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final se le llama como un poco la inercia que se coge en los meses fuertes, que por ejemplo pueden ser los que tienen menos demanda de calefacción y tal. Para que el cliente lo tenga de marzo a septiembre. Correcto. Es decir, bueno, igual en el periodo de verano es un poco más complejo, pero sí que esos meses se va a ir acumulando una batería virtual que al final te lo va a acumular y vas a conseguir esa inercia de todo el año, esa factura cero. Es decir, pero no por lo que generas esos meses de poca producción. Aquí, sobre todo para poner un ejemplo, ¿qué ahorro debería tener aprox un cliente en una factura prototipo de 100 euros mensuales? Si hacemos una instalación de autoconsumo... A ver, el fin que se busca es que ese cliente pase a pagar cero. Es decir, ese es el objetivo. Y es el objetivo que se va a cumplir. Es decir, por nuestra parte siempre vamos... Otra cosa es que esto hay clientes que, por ejemplo, tienen miedo a que a lo mejor el presupuesto se le vaya de precio y muchas veces nos ocultan futuros consumos que vayan a tener, ¿vale? Te pongo un ejemplo, un coche eléctrico, ¿vale? Porque hay clientes que igual, en vez de decirnos, oye, pues me voy a comprar un
coche eléctrico, quiero tener previsión de X kilómetros que yo voy a hacer antes, ¿vale? Es importante que nos lo maticen. ¿Por qué? Porque al final nosotros cuando hacemos el estudio, prácticamente un coche eléctrico duplica el consumo de una vivienda. Mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso no nos lo dicen, evidentemente este cliente se va a llevar una decepción porque al final va a decir, ostras, después va a venir a Cowell, que eso también lo hemos explicado, pero vosotros hacéis la instalación y nosotros después todo el asesoramiento postventa. Ese vendrá a Cowell que me dirá, ostras, me he montado una instalación que me ha costado X y no lo estoy notando. Por lo que tú estás comentando, porque no tenemos, por favor, no ocultéis nunca información y decirlo todo. Es decir, si te vas a comprar un coche eléctrico o te vas a ampliar los aires acondicionados o tienes una piscina que la vas a automatizar, cuanta más información mejor. A partir de ahí, si no llegáramos a factura cero, porque es lo que hemos comentado, que el problema sobre todo está en los meses de invierno. ¿Por qué? Porque el consumo se duplica, se triplican prácticamente todas las viviendas y las placas no tienen la misma producción, ya sea por la radiación, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer para que los meses de invierno nos llegue la batería virtual o podamos llegar a factura cero? Es decir, la idea es sobredimensionar como hacen muchos, o no es... A ver, lo suyo sería sobredimensionar. Y perdona que vuelva otra vez a lo mismo que estaba antes, pero es muy importante ya no solo el coche eléctrico, ¿vale? Sino que también muchas personas tienen segundas residencias y luego esas segundas residencias intentan compensarlas con estas. Y también se llevan una decepción por esa parte porque acaban compensando esa factura y el problema es que cuando llegan estos meses no queda nada. No queda nada. Sí, eso para el cliente que no lo sepa, una vez tú entras en una batería virtual, no solo tienes esa vivienda donde tienes la instalación solar, sino que aparte puedes anexar otros hubs, que para que lo tengáis en cuenta son otras viviendas, y si de esta inicial donde tienes el autoconsumo te sobra, lo puedes derivar a las otras. Incluso llegar en tus otras facturas o viviendas a cero, incluso en gas, correcto. Entonces, eso está bien tenerlo, pero después yo vuelvo otra vez a darte caña con lo de diciembre. Es que es el problema de todas las navidades. Partiendo la base de que el cliente solo tenga un suministro, ese cliente, si lleva el mismo consumo que hasta el momento que nos aportó las facturas, es decir, siempre se sobredimensiona esa instalación para que todo acabe siendo cero. Ahí ya entra pues el tema de que nosotros es algo que esto ya lo hemos vivido muchas veces y al final tú, Héctor, vienes a pedirme una instalación a mí y tú me dices que consume 1000. Yo ya no te voy a poner 1000 porque conozco a los clientes y sé que... Pero ya hay cómo funciona, le sumáis un 20%, un 30%, como... Incluso a veces le llegamos a sumar un 40%, pero ¿por qué? ¿Por qué sobre todo hacemos esto? Porque no nos damos cuenta, pero en el momento en que empezamos a ver las facturas a cero, tenemos menos miedo a pagar ese aire acondicionado que lo dejábamos, que íbamos controlando las horas. Todos consumen más por confianza de tengo esto en el techo y básicamente pues no voy a estar tan pendiente. Y es que al final lo que te va a suponer en su momento de la instalación, es decir, es que igual es un poco más de generación, que eso nos puede estar a lo mejor suponiendo 200, 300 euros, incluso 400 euros de más. Es decir, que es algo insignificante que si te lo callas en ese momento es algo peligroso. ¿Por qué? Porque si hay que volver a hacer una intervención no es lo mismo como que ya se han puesto los medios, se han puesto los medios de elevación, es decir, la gente está en el tejado, es decir, es mucho más costoso. Vale. Y después, a nivel entrando un poco más en la factura, que yo creo que es al cliente final lo que le interesa, aquí hay un montón de conceptos que a ti te cuestan de explicar y los debo de explicar yo. Es decir, tú te haces una instalación y independientemente de la compañía, cada uno tiene su sistema después de ir haciendo la suma y la resta. Sí. Pero ¿cómo funciona? Porque claro, a ti te llegan los kilovatios limpios a la factura y la gente no entiende que después de estos kilovatios se le tiene que aplicar el IVA, se le tiene que aplicar el alquiler del contador, explicar un impuesto, el impuesto eléctrico del 5,8%, pero para que la gente lo entienda por qué cuesta llegar a la factura cero. Y quiero ser pesado porque es que es la casuística, es el problema que tiene la gente. A ver, principalmente porque, no me quiero meter en arena movedizas, ¿vale? Pero partiendo de la base de que tenemos un 21% más efectivamente más el 5% de impuesto eléctrico, ¿vale? Es decir, al final, por ejemplo, cuando se bajó a ese 5%, es decir, que estuvimos ese periodo,
¿Qué pasa? Que eso la gente también no lo notaba tanto. Pero al final, que hayan ido incrementando el IVA, además está el impuesto eléctrico y tal, al final va encareciendo, es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la factura. ¿Qué tips nos darías? Es Pues- decir, pues mira, no vamos a hablar de compañías, Sí. pero ¿qué tips nos darías para que el cliente... A ver, el cliente tiene que contar que el primer mes, o sea, es decir, el primer mes que se pone que se instalan los paneles, es decir, funciona como una tarjeta de crédito, ¿vale? Es decir, el tema del wallet o la batería virtual, ¿vale? Como queramos llamarla. Es decir, siempre va a mes vencido, es decir, lo que hemos generado en marzo lo disfrutaremos en abril, ¿vale? Pero efectivamente, el tip muy importante que conforme estaba entrando por la puerta, estaba escuchando, por ejemplo, a Maite, que venía una clienta que en otro momento le habían asesorado con el tema de una factura de luz en otro sitio y, por ejemplo, estaba pagando el kilovatio 0,27. Es decir, evidentemente, si está pagando el kilovatio 0,27 y la compensación la tiene en 7 céntimos, no vas a llegar. O sea, es decir, vas a tener que generar mucho. En este momento que Maite ha conseguido cambiar optimizar la factura, ¿qué pasa? Que si estábamos en un 300-400% para tener que llegar ahí, ahora simplemente es un 30% más. Es decir, entonces es muy importante también el optimizar la factura y el que COWIP esté, es decir, haciendo ese trabajo. Y vamos al turrón que decimos aquí en nuestra zona. Hay un problema muy gordo y es que el cliente está notando que se hizo una instalación que le compensaban a 15-20 céntimos y ahora cada mes no, pero cada 2, 3, 4, 5 meses reciben un email de la compañía que el excedente solo hace que bajar. ¿Qué le podemos decir al respecto? Porque está siendo un problema y no depende ni de ti ni de mí. Sí. Pero sí que es verdad que el cliente dice, coño, hice una instalación, me montaron este cuadro de amortización, había subvenciones, etcétera, y la verdad es que en la realidad no está correspondiendo a eso. ¿Qué le podemos decir? ¿Va a bajar más? Que todos sabemos lo que va a pasar. Todos sabemos lo que va a pasar. Sobre todo para que no se queden con la indignación de es que es así y ya está. Y ya está, es decir, sí, efectivamente. Ahí tenemos hay ahora mismo un problema y es que efectivamente se está generando mucha energía en las horas centrales del día, ¿vale? Y sí, efectivamente, va a seguir bajando. Es decir, lo más probable es que esa generación, ese excedente acabe bajando. ¿Cómo lo ves? Porque yo veo que al final van todos a ir a pool, que se llama, o ir a precio de mercado, que ahora están incluso negativo, incluso a 1-2 céntimos máximo. ¿Qué esperanza le podemos dar al cliente? Porque a aquí ver, la esperanza no hay es mucha. Que efectivamente cuando arrancamos al principio de las instalaciones, evidentemente en 2019 nadie se planteaba el tema de las baterías, primero por los costes que tenían estas baterías, porque estábamos hablando de una batería de 2,4, igual te estabas yendo a 1.600, 1.800 euros la batería. Hoy en día consigues una batería 4 veces esa capacidad por el mismo precio. Entonces ahí quieres decir que un poco la alternativa a que no te roben es hibridar. A que no te roben el excedente que te sobra, sí. Es hibridar y ponerte una batería física en este caso. Porque ahí al final tú eres el dueño de la energía y no las compañías X. Entonces, para ir terminando, solo dame un consejo para que la gente no pierda dinero en esto. ¿Qué debería hacer? Que todo el mundo ahora mismo tiene que optar sí o sí por el tema del almacenamiento, es decir, baterías sí o sí. O sea, a nivel particular, industrial. Efectivamente. Es decir, es muy importante, es el futuro. Es decir, de hecho, España está orientada al tema del almacenamiento y redes de transporte va ahora. Es decir, vamos a la nueva transición. Ya veremos lo que tarda. Efectivamente. Vale, pues nada, muchas gracias por venir, ¿vale? Esperamos haber ayudado a la máxima gente posible. Y nada, esperamos verte pronto. Ha sido un placer.